¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos en una nueva temporada de Muy Machito, caja de herramientas para hombres que quieran entender, promover y disfrutar la equidad de género. Abrimos esta temporada con un hombre que es el rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Alejandro Álvarez Gallego, y lo hemos invitado porque escribió recientemente una columna en el periódico El Espectador de Colombia que titula "Las violencias basadas en género nos avergüenzan". Me pareció un título muy llamativo, viniendo de un hombre y además con mucho por explorar, tratándose de un hombre dedicado a la pedagogía y a la educación durante toda su carrera profesional. Rector Alejandro Álvarez Gallego, bienvenido a Muy Machito. Muy buenos días. Gracias por invitarme. Estoy como muy atento a esta conversación que me parece de verdad interesante, importante. He leído algunos de sus escritos en los que usted llama la atención sobre la importancia de que los hombres participemos de esta revolución cultural que las mujeres han iniciado hace décadas, y me parece muy importante el tema. Bueno, pues gracias por darle esa importancia y por aceptar la invitación. Mire, en la columna que mencioné hace un rato, usted destaca una parte muy importante de un informe de una organización que se llama De Justicia, en el que se dice o se muestra, se cuenta que el acoso sexual solo se menciona como generador de violencia de género en 11 de los 17 protocolos en las universidades que existen. O sea, no todas las universidades tienen protocolos contra la violencia de género, hay 17, pero solamente en 11 de esos 17 se considera el acoso sexual como un detonador de esa violencia de género. ¿Qué reflexión hace usted sobre esto? ¿Por qué como esa, si se quiere, ceguera frente a un detonador tan claro? Sí, ese es uno de los asuntos, me parece, más interesantes de ese estudio de justicia. Y es que, bueno, primero hay que decir que es muy triste que solo 17 de las 110 universidades que hay en Colombia tengamos protocolo. Es más, el ministerio ya tuvo que intervenir y ordenó que todas tengamos, es obligatorio que tengamos, y estableció unos criterios para organizar los protocolos. Y en los protocolos, efectivamente, no se tiene en cuenta en varios de ellos el acoso como violencia de género. Eso a mí me pareció muy sugestivo, porque es cierto que hemos interiorizado y naturalizado el acoso, que es considerado algo secundario porque pues puede ser como algo banal. Yo no la he tocado, yo no he cometido ninguna acción violenta sobre su cuerpo, y justificamos de alguna manera entonces eso que incluso llega, yo diría más que el acoso, incluso esos mal llamados piropos, que son, para mí son violencia, son irrespeto sobre todo a la dignidad de la mujer, no por ser mujer además, es por ser humano. Es decir, nos acostumbramos a eso. Entonces, a mí me parece que llamar la atención sobre intervenir la vida cotidiana en nuestras universidades, atendiendo ese problema, me parece fundamental para evitar llegar a las violencias. Usted ha mencionado el piropo, esa es una práctica que tenemos tan naturalizada. Em, Mucha gente hoy en día, incluidas mujeres, dicen, pero ¿cuál es el problema de eso? Es una forma amable de tratarnos, es nuestra forma de expresar afecto e incluso respeto, ¿no? Cuando muchas personas, como usted lo ha dicho, lo consideramos una falta de respeto. ¿Usted siempre ha pensado que el piropo es una falta de respeto o la vida se lo ha ido enseñando en estos últimos tiempos en los que las voces de las mujeres han resonado más en las implicaciones que tiene para nosotras recibir, por ejemplo, esos piropos? Bueno, lo que le voy a decir no es pretencioso. Por alguna razón que puede ser incluso timidez, creo que sí he sido más bien tímido. A mí eso me ha parecido siempre un poco no puedo decir que siempre lo haya visto irrespetuoso, pero siempre me parecía generar una situación incómoda. Claro, con el tiempo es que me he dado cuenta todas las implicaciones que eso tiene, y lo irrespetuoso que llega a ser, ¿no? Cuando uno decodifica, si se puede decir así, el piropo en sí, y sobre todo el contexto en el que se produce, ya uno entiende que definitivamente es mucho más que irrespetuoso. Para mí es una forma de agresión. Pero sí, la verdad, a mí siempre me ha parecido es una práctica que es muy común, absolutamente cotidiana entre mis compañeros, mis amigos con quienes crecí. Eso era natural. Yo siempre lo leí en mí mismo como timidez, ¿cierto? Yo no me arriesgo a eso, o sea, no.
no me parece, no lo veía nunca como algo pues que debía hacer, pero claro, hoy ya entiendo toda la carga machista que hay en los piropos, que el límite entre el piropo cariñoso, respetuoso y el piropo machista es delgado. Mm. Em, me llama la atención cuando usted menciona, bueno, yo lo veía en mis amigos, en otras personas, porque parte de lo que hacemos quienes hoy en día decimos, hombres, vénganse a esta conversación y pónganse la camiseta y sepan cuál es su rol y qué pueden hacer en esos pequeños y grandes momentos de la cotidianidad en los que se presentan violencias de género. Esto incluye, por ejemplo, que si usted piensa eso, pues usted debe interpelar a esos hombres, decirles algo, pero el mismo contexto machista hace que muchos hombres que piensan así se abstengan de decirles a sus compañeros, eso no está bien, eso es un irrespeto, porque quedan, digamos, cancelados del grupo. Yo no sé si usted se anima a contarme en materia de anecdótica, ¿cómo ha manejado usted eso? Sí, tal cual. O sea, la verdad yo sí reconozco que nunca me he arriesgado a cuestionar a un amigo, a una colega por ese tipo de gestos, ¿no? Hay unos más que otros. Y tengo amigos en el límite de arriba, o sea, de una permanente, y yo digo acoso. Claro, entonces me inhibo, eso sí es verdad. Salir del círculo no es fácil, entonces me disimulo, me hago el bobo, cambio conversación, como que no pasa nada. ¿Cómo he reaccionado yo ante eso? Yo tuve una experiencia vital en mi vida, o sea, vital quiero decir que marcó mi vida, que fue la posibilidad de encontrarme con una persona, un amigo que me recomendó otra persona que estaba creando un grupo de masculinidad y a mí me llamó la atención, oye, ¿qué es eso? Me dijo, venga, lo invito a una reunión. Eh, Eso estaba promovido desde la Universidad Nacional, incluso desde el grupo de género de Florence Thomas, estaba hablando de la necesidad de que los hombres se vincularan también a la reflexión de género. Nosotros hicimos la primera reunión, me acuerdo, y después dijimos no queremos pertenecer al grupo de Florence ni a la Nacional, pero eso está chévere, o sea, sigámonos reuniendo. Duramos 2 años reuniéndonos cada miércoles tarde-noche hasta altas horas de la noche. Fue una experiencia, digo, que marcó mi vida porque fue la posibilidad de hablar de esto, el tema de qué nos pasaba, cómo empezamos desde niños a reaccionar, cómo era, cómo, bueno, esto nunca tuvo una agenda, nunca tuvo un programa, esto no tenía nadie que lo dirigiera, era espontáneo. No todos éramos conocidos, pero ahí nos fuimos conociendo. Y fue mi experiencia vital porque me hizo ver que nosotros somos muy frágiles como hombres, es decir, la masculinidad. Puedo concluir después de un poco de esa experiencia que nosotros quizás nuestra violencia y nuestra agresión tiene que ver con algo, con un lugar débil, un flanco débil en nuestro modo de constituirnos como hombres. El género es una construcción cultural, eso también lo aprendí ahí, porque también leíamos cosas, ¿no? Y entonces nos enseñaron a ser hombres, pero ese proceso de enseñanza fue doloroso porque nos quitó la posibilidad de lo femenino. Eso para mí fue muy, muy interesante. Bueno, quien nos dirigía era un hombre homosexual, era una persona homosexual. Desafortunadamente murió y se terminó el grupo. Él era como el líder del... Pero eso fue muy, muy bonito ver que cómo recordando además sesiones duras, de verdad, dolorosas, conmovedoras, porque contamos la historia de nuestra vida buscando cómo, en qué momento fue que perdimos esa posibilidad del encuentro con lo femenino y cómo nos tuvimos que volver duros. Yo digo que hay un factor de debilidad, porque, bueno, si quiere, después le cuento algunas otras anécdotas, pero para mí esa fue ¿Cuál la fue su posibilidad. momento? ¿Cuál fue su momento en el que perdió esa posibilidad de conexión con lo femenino? Y si se reconectó gracias a ese encuentro de hombres por 2 años, ¿cómo se reconectó? Uf, esa pregunta sí, recuerdo cómo reconstruimos ahí muchas de nuestras historias. En mi caso fue un poco la forma como mi mamá sufrió la violencia
de mi padre y verla humillada y verla disminuida. Para mí, mi mamá mi reacción era como negar esa condición femenina, como de sumisión, ¿no? Entonces, generé un rechazo hacia ella, pero un poco, me imagino, yo esto pues psicológicamente no sé cómo se leería, pero era como, eso es ser mujer, ser débil, ser frágil, ser además sumiso. La sumisión de mi mamá fue en mi infancia, y yo lo que hice fue como tomar distancia, ¿no? Y fue una gran pérdida. O sea, pérdida de la posibilidad, por ejemplo, el tema del afecto, de la caricia, de poder tener contacto afectivo con mi mamá, por ejemplo. No lo tuve, lo corté. Y la dificultad que tenemos y que tengo de tener cierta posibilidad de contactarme, ¿no? En torno a lo más sensible, y no digo solo físico, sino al mundo de lo sensible. Entonces me volví pues, muy racional, muy serio. A mí siempre me dicen, esto es muy serio, y eso es una pérdida. Y me duele, ¿no? No tener la posibilidad de conectarme con las cosas sencillas. Y creo que eso es parte del efecto de ese momento. Uy, qué reflexión tan profunda está haciendo usted, porque es que nos está llevando a ver que esos rompimientos que se hacen en la vida temprana de los seres humanos y de los hombres específicamente para que sean hombrecitos, ¿no? Para que sean machitos, no se quedan en una cosa superficial, ¿no? Digamos, viajan en el transcurso de la vida y tienen unos impactos en eso que usted dice, por ejemplo, el relacionamiento con la madre, que es algo tan vital para cualquier ser humano. ¿Cómo ya a estas alturas de su vida, siendo un hombre tan educado y además que ha tenido tantas cargos de tanta responsabilidad pedagógica, usted ha, digamos, utilizado esos conocimientos para llegar al punto, por ejemplo, de visibilizar un tema del que generalmente los hombres no hablan en un periódico, ¿no? Una columna de opinión diciendo las violencias basadas en género nos avergüenzan? ¿Cómo es que usted dice, bueno, yo tal vez no recupere mi sensibilidad en ciertas cosas, pero sí puedo poner el tema y no sería de mí, si hubiera seguido por esa senda de masculinidad, haber hecho una columna como esta? Bueno, lo primero es que también, digamos, la otra parte de esa reacción que yo tuve frente a esas experiencias de niño entre la violencia de mi papá con mi mamá, también fue que rechacé a mi padre. O sea, eso no quería yo. Yo también creo que en esa medida yo crecí buscando otro camino, otros caminos distintos a los de la violencia masculina. O sea, no me quise identificar con ese rol. Entonces, también la pedagogía eh, fue como un lugar en donde yo me encontré la posibilidad como de rechazar esa forma violenta y machista de estar en el mundo, y me fui como al mundo de la pedagogía porque es una profesión en donde la sensibilidad es importante, y yo creo que ahí la he encontrado. Y me he podido reconstruir, ¿no? A partir de la sensibilidad que genera el poder estar con niños, con niñas, el poder encontrarnos en el trabajo de la enseñanza, que es una labor que fue inicialmente masculina por allá en el siglo XIX, esto ya lo digo porque lo he estudiado, y luego se feminizó, pero sí tiene mucho ya hoy socialmente de femenino, son profesiones femeninas. Yo quise dedicarme a eso, y en mi experiencia ha sido bueno, mi última experiencia, por ejemplo, como rector del colegio de la universidad, hace 4 años yo había sido rector del Instituto Pedagógico Nacional, y allí me encontré con una experiencia que me ha marcado también, y es que empezaron a organizarse también las chicas, las niñas, en grupos de género. Y había una profesora liderando, y yo les abrí el espacio, los tiempos, los recursos, las condiciones, porque creo en eso, ¿cierto? Sí. Pero empecé a observar, la primera vez que fui, me invitaban a veces a sus reuniones que los hacían en los recreos. La primera pregunta que yo les hice el primer día fue, ¿y por qué no hay hombres en este grupo? Y entonces como que, no, pues los hemos invitado y ellos no vienen. Ok, entonces me puse a hablar con muchachos. Les dije, venga, ¿y por qué no organizamos un grupo de hombres? Porque yo empecé a observar esto, Claudia.
En los colegios es muy conocido los rituales en los que se les entregan premios a los mejores estudiantes, a los mejores deportistas, a los mejores en música, en arte, a los mejores, bueno, en diplomas, el ritual el, de grupos de 10 premios, 8 eran mujeres, 7 mujeres y 3 hombres, 2 hombres, en danza, en arte, pero también incluso en deporte, en académicos. Un colegio que tenía más o menos equilibrado el número de niños y de niñas. Y mi pregunta todo el tiempo a los profesores, a las profesoras y a estos grupos de chicos era, oiga, ¿qué está pasando con los hombres? ¿Qué está pasando con los hombres? Y yo los veía, Claudia, de verdad, en general, tímidos, corridos. Claro, ellos son fuertes en gallada y desde ahí se relacionan con las mujeres y con los demás en gallada, se protegen, ¿no? Y con la risa nerviosa que les da, pero de todas maneras los observé mucho y concluí al final de mi experiencia en el colegio que ahí hay algo que está pasando con los hombres. O sea, yo sí creo que tenemos que hacernos un llamado porque tal vez eso también es generador de violencia, ¿no? Cierta dificultad para ejercer como en la vida roles en donde podamos ser buenos. Como que somos buenos es como casi clandestinamente, ¿no? En un mundo oculto desde donde ejercemos esas formas de violencia. No sé. Me Uy, no, quedan... no, no, estoy pero maravillada con lo que acaba de decir porque eh, es visibilizar que a muchos hombres les cuesta mucho ser buenos hombres porque eso no los hace, no los gradúa como hombres ante los ojos de la sociedad. Es una sociedad que les pide a los hombres ser violentos, que les pide a los hombres ser agresivos, que les pide a los hombres tener unos comportamientos que van en contra de los principios y valores de la convivencia, pero que eh, la sociedad paga ese precio, ¿no? Pareciera que quisiéramos pagar, prefiriéramos pagar ese precio. Bueno, a partir de lo que usted ha dicho y de toda su experiencia pedagógica, me gustaría que nos compartiera tal vez algunas experiencias exitosas en cómo trabajar con los hombres desde las asignaturas que generalmente se ven en la educación, ¿no? Inglés, ciencias, matemáticas, sociales, trabajar con ellos en la construcción de una masculinidad que sea positiva, que sea sana, que sea integral. ¿Hay experiencias de eso que se puedan replicar, que se puedan, digamos, probar a mayor escala? Muy poco, Claudia. En la escuela y en la universidad menos, hay muy pocas, digamos, cátedras o propuestas formativas más o menos sistematizadas que le permita llegar a los estudiantes, en particular a los hombres, para hablar y estudiar y analizar este tema. Muy pocas. Hay grupos, sí, como, de masculinidades en algunas partes, sí se han ido creando colectivos y grupos y tendencias, pero no son experiencias formalizadas en currículo o en esto. Hay muy poco. Y yo sí creo que muchos dicen que eso no es un tema de currículo o de materias o de enseñanza, que eso es de la vida, que eso es práctica, que eso es cultural, que eso es de la transversal, lo llaman. Y también creo que es transversal, claro, en toda la institución tenemos que hacer visible, hacer evidente lo que está pasando con esas relaciones de violencia y de machismo. Pero sí creo que hace falta también la posibilidad de que los hombres, es decir, por eso me llamó tanto la atención la invitación a esta entrevista, conociendo sus planteamientos anteriores, si no, sin los hombres esto no va a ser posible, porque y tenemos que entenderlo desde lo vital, pero también incluso desde lo racional y desde la academia. O sea, la historia tiene, los hombres tenemos que sacudirnos y decir, esto es un asunto no, además no es para sacar esto de los buenos y los malos, ¿cierto? Las mujeres es como la lucha de clases, ¿no? Entonces el proletariado y los hombres somos los patrones. No, no, por supuesto que no. Entonces, nos falta mucho, yo creo que nos falta muchísimo Pues ese es uno de los retos que yo veo que usted les ha puesto al cuerpo de profesores de la pedagógica. Para la audiencia es importante que sepan que el rector Alejandro Álvarez lleva poco tiempo como rector de la pedagógica, unos meses 3 nada más, meses. 3 meses,
y ahorita hace unos días sacó un reporte sobre qué es lo que se ha hecho para prevención de violencias basadas en género, y una de esas cosas es ver cómo se incluye, se hace una agenda académica de mujer, género y feminismo, pues para que eso esté presente en eso, en la academia, ¿no? En los estudios, en los salones de clase. Así que ese experimento que usted les puso a hacer, pues yo quiero seguirlo porque me parece que va a ser muy importante para el país. Aparte de esto, rector, en ese reporte ustedes hablan de fortalecer, por ejemplo, el comité asesor para el cumplimiento y seguimiento de los casos de denuncia de acoso sexual, de unas jornadas de diálogo con la comunidad y con las víctimas, de unas fases de atención psicoemocional, psicosocial, de asesoría jurídica. Yo quisiera que me contara de esa experiencia que han tenido hasta ahora, de diálogo con la comunidad educativa, con las víctimas, usted que ha identificado que sea nuevo para poder trabajar en la prevención del acoso. Bueno, estoy muy atento, o sea, mi actitud ha sido la de escucha y la de observar. Me parece que este es un fenómeno que, claro, por la gravedad y la regularidad y recurrencia de los casos, que es dramática, que pero a mí eso hay que atenderlo, o sea, hay que atenderlo psicológicamente, jurídicamente, disciplinariamente, jurídicamente para acompañar a las víctimas a poner los denuncios y actuar con rapidez y eficiencia en la sanción, en los castigos que hay que hacer. Pero más allá de eso, a mí me llama la atención es el fenómeno en sí. No, hay una pregunta que todavía no tenemos cómo responderla. ¿Esto es nuevo? ¿Hay más violencia ahora o es que hasta ahora hay más denuncias y nos estamos dando cuenta de lo que siempre ha existido? Yo creo que son las dos cosas. Hay algo que está pasando también, pero eso no, cómo estudiarlo y cómo analizarlo, eso hay que observarlo. Y yo he invitado incluso a mis colegas rectores de otras universidades, ya estamos pensando en armar como un observatorio casi etnográfico para poder ver como fenómeno social, como fenómeno cultural, estas formas que están llevando a violencias. Es que no más hablemos de los feminicidios, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué nos está pasando? Pero de ahí para abajo, todas las otras formas de violencia. Entonces, estudiarlo para poder tratar de descifrarlo, como entenderlo, me parece importante. Nosotros como universidad creo que también tenemos que hacer ese aporte, ¿cierto? Si se quiere académico, pero para que nos lleve a reflexiones. Con esos insumos es que yo creo que podemos empezar a tener más herramientas, es decir, actuar inteligentemente con evidencias, pero que tengan que ver con el registro etnográfico de cómo es que se produce este fenómeno. Esto es un acontecimiento, lo llamo yo, que está marcando en todo caso un momento de la historia. Desde Me Too en adelante, algo nuevo está pasando. Y además es muy transformador. Estamos viviendo un momento de transformaciones profundas. Yo soy una convencida de que esto que está pasando llega para quedarse, no es temporal, porque una vez la conciencia se activa, pues es muy difícil echar para atrás cuando uno ya tiene conciencia. Y por eso le hago la siguiente pregunta. ¿Qué se encuentra usted en los testimonios de la comunidad, de las víctimas, cuando que de pronto le hagan ver esta situación del acoso desde una óptica que tal vez antes no nos conocíamos, ¿no? Porque como apenas hasta ahora se está empezando a hablar de eso, es que la gente se empieza a sentir con la libertad de decir, mire, cuando a mí me han dicho esto, yo me siento acosada. O eso me hizo a mí tomar la decisión de, qué sé yo, retirarme de la universidad, no tomar esa clase o perdí la materia. Ese tipo de cosas que se encuentran cuando a la gente se le da la posibilidad de hablar y decirle cómo se siente. ¿Qué me puede compartir? ¿Qué le ha llamado la atención? Son como dos cosas, dolor, profundo dolor y vergüenza, como lo llamaba yo en el artículo. He tenido, digamos, relación con diferentes perfiles y casos. Unas con miedo que llegan a mi oficina y he tenido dos casos de que no buscan a la persona de la oficina de atención psicológica ni buscan a la oficina jurídica, sino que buscan a mí. Dos casos, niñas, jóvenes, estudiantes que llegan muy mal emocionalmente, pero con mucho miedo. Decir, no sé qué hacer, no sé si denunciarlo, no sé, mire lo que me pasó, me cuentan toda su historia. Yo lo único que puedo hacer es escuchar y tratar
contener, no soy psicólogo y me da miedo porque tampoco puedo intervenir y sería irresponsable hacerlo, pero si me buscan trato de permitir que... Entonces eso me da mucho dolor, o sea, verle sus rostros, sus gestos, sus miedos y también su rabia, pero como sin saber qué hacer, de casos muy complicados de sus compañeros y de sus compañeros de vida, es decir, de su pareja, y en otro caso fue de un profesor. Entonces, ahí es donde entra mi segunda sensación, la vergüenza, ¿no? Es decir, úchale, estos son compañeros de trabajo, son profesores de mi universidad, no puede ser que eso esté pasando. ¿Dónde tiene la cabeza? O sea, ¿qué está pasando con nosotros los hombres? ¿Por qué somos capaces de hacer eso? Pero hay otros casos, y esto ya fue un par de reuniones más amplias, con mujeres feministas, guerreras, de las que están en el movimiento, en lo que llaman la juntanza feminista, otro grupo que se llama las vulvas insurrectas, que ya se presentaron en la universidad con capucha. Y bueno, yo no sé si alguna de ellas estaba en esas reuniones, en una de esas dos reuniones, pero por el tono en que me hablaban, hablan con un lenguaje, además, no es fácil de entenderlas. Tienen ya casi su propia jerga, sus propias maneras y se expresan. Entonces tienen sus piercing, tienen su manera de vestirse, sus rostros y son bravas, muy bravas. Pero es escucharlas y primero es exigiendo, ¿no? Pero después en las reuniones se va viendo cómo se empiezan a desarmar un poco porque mi actitud es, esto es muy grave lo que ustedes están contando y lo que ustedes están narrando y un poco darle la razón. O sea, no podemos decirle no le voy a responder como desde la autoridad y decirle, vamos a ver como un burócrata qué trámite le damos y estamos organizando. Mi respuesta no es mostrarle qué estamos haciendo formalmente para enfrentar el problema, sino más humanamente, ¿cierto? Entonces, incluso pues en esas reuniones están también las personas trans que tenemos, una profesora, tenemos algunas chicas que son trans, y contando cómo en la vida cotidiana de la universidad se siente, cómo las violentan, cómo las agreden, desde el vigilante hasta el profesor, o sea, toda una cadena de violencias sistemáticas, de exclusión. Incluso hay un grupo que se llaman las maricas, ¿sí? Y entonces somos maricas y se reivindican y dicen y pintan las paredes. Entonces, en poder sentarme a hablar y a escucharlas, ok, son lenguajes difíciles. Entonces, digamos, dolor, vergüenza y también como cierto interés por entender y conocer el fenómeno que estamos viviendo, ¿no? Yo podría seguir haciéndole muchas preguntas porque además con su experiencia pedagógica creo que nos puede dar mucha ilustración, pero se me acaba el tiempo y quiero dos cosas. Uno, darle las gracias porque que haya un hombre que sea capaz de poner este tema en la conversación en un periódico de circulación nacional, que convoque desde su poder de rector a otros líderes de otros centros educativos para que por fin se haga algo. Es muy valioso para quienes sabemos lo complejo que ha sido lograr lo que se ha logrado hasta ahora. Entonces, le quiero dar las gracias y además impulsarlo a que siga y a que no se rinda y a que no se canse y a que se junte de las personas que somos muchas que lo podemos apoyar. Y lo otro es, pues, preguntarle cómo le fue haciendo el machistómetro, que sé que ya lo hizo, este juego que ustedes pueden encontrar si entran a muymachito.co, es un videojuego que al final les va a decir si están en el infierno, en el cielo o en el purgatorio del machismo. ¿En dónde quedó, señor rector? Bueno, que en el cielo. ¿Qué me pareció? Me parece el juego muy importante, interesante, porque pone frases que a veces que se escuchan comúnmente, ¿no? Es decir, tú eres de los que dice que la mujer que está, que lo que pasa es que, como no me acuerdo bien cómo dice, que tiene mal sexo, ¿no? Y que por eso es que está brava, que está aburrida, que está agresiva. O enojada, sí. Enojada, no, claro, o sea, es muy común escuchar eso. Es decir, lo he escuchado en mi entorno, es súper común esas frases que tiene el juego. Pero sí, como yo ya había dicho,
me parecen frases chocantes y en general yo no ni las pienso ni las digo, y son comentarios y son pensamientos que son claramente machistas y afortunadamente, bueno, me gustó verme en el cielo porque digo, bueno, sí, digamos, no me gusta tampoco decir que hay algunas personas con las que me relaciono que dicen que, bueno, que yo tengo esa cualidad, ¿no? De ser respetuoso, en fin. Pero no digo es una cualidad mía, también es una necesidad vital. O sea, es que, como creo que está diciendo usted en este tipo de programas y de textos que está escribiendo, es la posibilidad de vivir las relaciones plenamente, ¿no? Y gozárnoslas. La relación entre hombres y mujeres están mediadas por muchas inequidades y lograr relaciones más equitativas creo que nos permite crecer juntos en medio de la diferencia, pero también reconocernos el uno en la otra y la otra en el uno. Entonces yo tengo mucho que de femenino que hay que reivindicar y creo que también lo masculino es válido para las mujeres. Cerremos con un tip, algo que usted ponga en práctica para poder ir a ese siguiente nivel. Ya sé que quedó en el cielo, pero eso no quiere decir que no haya cosas por trabajar. Claro. ¿Cómo usted se reta en esto en el día a día como ser humano? No, pues hay un reto en mi pareja. Mi compañera me pone en evidencia a veces, yo que me creo tampoco machista, y ella a veces me dice, por ejemplo, si te has dado cuenta que te dije un poco de cosas y tú no las escuchaste, y yo le digo, no, yo sí te escucho, no, no me escuchaste. Y me pone en evidencia a veces, mira, hablaron las mujeres, hablaron los hombres, y tú respondiste para los hombres y no las mujeres. Son cosas que uno lleva interiorizadas y no se da cuenta. Para mí los retos es todo el tiempo ser autocrítico y ser capaz de aceptar que uno tiene todavía mucho por romper del machismo. Pues señor rector de la Universidad Pedagógica, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto conversar con usted, Alejandro Álvarez Gallego. Gracias por lo que hace, gracias por generar conciencia y lo animo a que siga adelante con eso. Gracias por estar en Un Machito. Bueno, gracias a usted, Claudia, por esta oportunidad. Sí, efectivamente es un asunto vital de cada uno de nosotros y en mi rol también creo que tengo una responsabilidad muy importante para seguir trabajando en este tema tan delicado pero tan importante para transformar nuestro mundo. Muchas gracias a ustedes también, gracias por acompañarnos. Recuerden que entrando a mi canal de YouTube, Claudia Palacios Oficial, pueden ver todas las entrevistas de Muy Machito y que también pueden hacer el machistómetro entrando a la página web de este proyecto, muymachito.co. Muchas gracias y hasta la próxima.